Bien, para hacerle recordar el temario de este primer bloque del curso de Prioridades Nacionales de Investigación en Salud, nos encontramos en la ponencia número 4, Investigación en Enfermedades Cardiovasculares, y el día de mañana concluimos con la última ponencia de la semana, que sería Investigación en Neoplasia Maligna, Cáncer de la Realidad a la Acción. De ahí nos quedarían 3 ponencias más, que serían la próxima semana, el día viernes, el sábado y el domingo, en Investigación en Salud Digital, un rubro innovador, en Investigación en Enfermedades Metabólicas, que es una enfermedades muy comunes en nuestro país, e Investigación en Resistencia Antimicrobiana, para cerrar este primer bloque del curso de Prioridades Nacionales de Investigación en Salud. El día de hoy contamos con la presencia de la investigadora doctora Rocío del Pilar Núñez Delgado, que nos va a tratar el tema Investigación en Enfermedades Cardiovasculares. La doctora es médico cirujana de la Universidad Católica Santa María, décimo superior, especialista en medicina interna, Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, especialista en cardiología, Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de Salud, maestría en salud pública, maestría en investigación científica e innovación, maestría en gerencia social, doctora en ciencias de la salud, pública por la UNSA, docente de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, Escuela de Medicina, médico asistencial del Hospital Daniel Alcides Carrión, 3 es Salud Tacna, Premio Cailín de Protocolos de Investigación 2022 de JETSI. Además, también es miembro titular de la Sociedad Peruana de Cardiología, miembro titular de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, filial Arequipa. Antes de continuar con la doctora para dar el pase, recordarles que tenemos una sesión de preguntas y dudas, las cuales se pueden ir dejando por el chat durante la ponencia para que puedan ser absueltas al final de la ponencia. ¿Listo, chicos? Además de ello, también mostrarles justamente el QR para el pase de lista inicial, para que ustedes lo puedan escanear y puedan pasar la asistencia al inicio de la ponencia. De igual manera, se va a hacer llegar el pase final para que lo puedan tener, perdón, para que se pueda escanear al final de la ponencia, disculpen. Además, también la información es que pueden escanearnos en la página de Facebook, que nos puedan seguir. También tienen el grupo de WhatsApp y el aula virtual, donde ustedes van a poder encontrar todas las ponencias y también las clases subidas de todos los ponentes de nuestro primer bloque del curso. Bien, chicos. Bien, sin antes que nada dar el pase a la doctora Rocío para que pueda iniciar con la ponencia. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Alejandro. Agradezco mucho a Socimed la invitación. Agradezco a todos los participantes. Agradezco a todos los que han intervenido para que pueda exponer en esta oportunidad. Voy a compartir mi pantalla. Se observa, doctora. En pantalla completa Gracias. faltaría. Gracias, Alejandro. Ahora sí, doctora. Gracias. Bueno, investigación en enfermedades cardiovasculares es una parte muy importante, como ya está en todos los acápites que ya ha nombrado su compañero. Y bueno, voy a tratar de hacer lo mejor que... Ya está. En cuanto a los temas que voy a tratar, algo breve en introducción, epidemiología también, algo también breve. Prioridades en salud con respecto a enfermedades cardiovasculares, investigación y terminamos con una conclusión. En cuanto a la introducción, la investigación es un medio, ¿no? Es un medio por el cual nosotros podemos tener evidencia y podemos mejorar la salud de nuestra comunidad peruana. Eh, Estas prioridades son en el marco de las políticas públicas del Estado, el Estado da a la población. Ya está. Ahora, esta investigación es importante porque hay un incremento en las enfermedades crónicas no transmisibles y necesitamos investigar para tener evidencia, de medicina basada en evidencia y poder tomar, poder tomar medidas para poder ayudar a la población. Con ello podemos crear políticas públicas, políticas sociales y designar el presupuesto que tenemos, porque no tenemos muchos recursos,
y poder priorizar en lo que nosotros investigamos, porque vamos a tener evidencia. Ahora, la investigación es todo un desafío. Tenemos una brecha, hay mucha carencia de información. Tenemos mucha data de Europa, de Norteamérica, pero no tenemos información de de nosotros, ¿no? De nuestro país o de Latinoamérica. No hay mucha investigación. Entonces, debido también a los escasos recursos que tenemos para la investigación, por eso es importante la producción científica en enfermedades, sobre todo en enfermedades cardiovasculares. En cuanto a enfermedades cardiovasculares, bueno, enfermedades cardiovasculares es la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Las enfermedades cardiovasculares desde 1990 hasta el 2019, la prevalencia se ha duplicado. Hay casi 500 millones de afectados a nivel global. Se ha calculado que los años de vida perdida por discapacidad, ¿qué quiere decir? Una persona que era capaz de tener un trabajo y realizarlo adecuadamente, tener calidad de vida, ahora por una enfermedad, por un infarto, por falla cardíaca, ya su vida no va a ser igual, tiene ya un grado de discapacidad. Y esos años perdidos se ha duplicado también, de 17,7 a 34,4 millones de habitantes a nivel global. La mortalidad son más de 6 millones de personas que han muerto desde 1990 hasta 1919 y el 80% se encuentra en esta población donde está nuestro país, con ingresos medianos o ingresos escasos. Por eso es perentorio, es vital. Nuevamente, no, nuevamente hago hincapié en que es necesario poder investigar con nuestros escasos recursos. Esta imagen que ven en su pantalla es acerca de un estudio que hizo Chambergo de prevalencia en enfermedades cardiovasculares, porque me voy a ir a la parte de todas las enfermedades cardiovasculares, en dónde más podemos investigar, en qué tipo de enfermedades cardiovasculares podemos investigar. Entonces, este estudio de prevalencia, que es un enfoque transversal, nos informa que en el Hospital 2 de Mayo, que es un hospital grande, nivel 3, en la ciudad de Lima, del Ministerio de Salud, la principal causa, la mayor prevalencia de pacientes con falla cardíaca. Después, su segunda causa era enfermedades de cardiopatía congénita. Luego venían los pacientes que tenían fibrilación auricular. El cuarto lugar, los pacientes con infarto cardíaco. Quinto, enfermedades coronarias crónicas. Y ya venían después pacientes con enfermedades valvulares y como últimos causas, problemas de aneurisma aórtico. Pero es ahí donde tenemos nuestra mayor casuística, ¿no? Pacientes con falla cardíaca, pacientes con enfermedad coronaria, con infarto agudo de miocardio. Y las comorbilidades. En este estudio se vio que estos pacientes, los factores de riesgo, las comorbilidades que tenían estos pacientes, a la cabeza iba hipertensión arterial y enfermedad renal crónica en la casuística de este hospital del Ministerio de Salud, como un estudio de prevalencia, que nosotros también podemos hacer. Este tipo de información nos ayuda. Podemos tener prevalencia, incidencia, estudios epidemiológicos transversales. Con esa información podemos tomar medidas. Además, informa de la edad media de estos pacientes, si eran adultos mayores o no, y era más frecuente en el sexo masculino. Este es otro estudio, también para poder ver la casuística. Este es un estudio epidemiológico de la unidad de pacientes que ingresaban a la unidad de cuidados intensivos en el INCOR. Este es un hospital del Seguro Social, es el Instituto Nacional el Instituto de Carlos Pechera. Y en este caso, los pacientes que ingresaban a la unidad de cuidados intensivos, pacientes que tenían angina inestable como primera causa, tenían una arritmia cardíaca, tercera causa, shock cardiogénico, tenían complicaciones por intervencionismo, cateterismo cardíaco que les realizaban en la misma institución o venían referidos de otra institución del país, endocarditis infecciosa, falla cardíaca avanzada. La casuística es un poco diferente, es la unidad de cuidados intensivos en el INCOR, pero es de donde nosotros tenemos que empezar a investigar, ¿no? Enfermedad coronaria, falla cardíaca.
endocarditis, arritmia. Y en esta imagen, el 35% de estos pacientes tenía síndrome coronario agudo y luego seguía pacientes con falla cardíaca. Entonces, son estos dos temas en donde nosotros tenemos que incidir con la investigación. Después tenía posintervencionismo, pero recuerden que salas de hemodinamia no hay a nivel nacional en todos los departamentos, todas las regiones. Por ejemplo, Tacna, nosotros no tenemos sala de intervencionismo. Arequipa sí tiene, Cusco tiene, uno no tiene, Lima tiene varios. O cirugía cardíaca y otros el 18%. Ahora, las comorbilidades, como este era un estudio epidemiológico, no solamente veían la causa, ¿no? También las comorbilidades, y nuevamente acá en el instituto, la primera comorbilidad era hipertensión arterial, luego diabetes, luego tabaco y dislipidemia, ¿no? Estos son los principales, ¿no? En todo el trabajo de Framingham, donde tenemos los factores clásicos de enfermedad coronaria, estos son los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? La edad es importante, ¿no? Generalmente entonces el sexo predomina, el sexo masculino. ¿De dónde provenían? Pero venían del mismo instituto y de ciertas áreas, ¿no? Ahora, en cuanto a prioridades de salud cardiovascular, estas prioridades nos dan el punto de partida, o sea, ya tenemos por dónde comenzar, qué vamos a estudiar, qué parte, ¿no? Y estas responden a alineamientos, ¿no? Del país, de nuestro país que está en vías de desarrollo. Estas prioridades son alienadas a necesidades sociales, a necesidades de nuestro país, necesidades no solo sociales, económicas, ambientales. Son estrategias, estas prioridades para fortalecer la investigación en salud. Esta evidencia producirá esta investigación, los resultados que nosotros investigamos van a producir un cambio, van a generar un cambio en nuestro país. Vamos a ser artífices de poder mejorar la salud de nuestro país. Si ustedes entran al Ministerio de Salud, a la página web, se van a encontrar de que el Ministerio de Salud tiene varias categorías. Dentro de ellas están las enfermedades no transmisibles. Es en este acápite donde se encuentran las enfermedades cardiovasculares. Si ingresamos a esta parte del Ministerio de Salud, se van a encontrar que tienen también un listado de también de otros factores. De los que nos interesa es que es un ataque cerebrovascular, que también es un tipo de enfermedad cardiovascular, que son las enfermedades cardiovasculares, lo que tiene que ver también con la enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión. Y dentro de ello, tenemos que a nivel nacional, sea debido a las enfermedades que tenemos más prevalentes, de más incidencia, se realizan normas técnicas. De estas enfermedades, de estos daños no transmisibles, tenemos normas técnicas que están dirigidas más a factores de riesgo, ¿no? Como hipertensión, diabetes, enfermedad crónica, problemas nutricionales. Ahora, entrando a las prioridades, son seis, ¿no? Entonces, en la primera prioridad, lo que nos pide es que evaluemos el impacto, efectividad, eficiencia de intervenciones dirigidas a la promoción, prevención, diagnóstico, rehabilitación de enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que realizar investigaciones de las intervenciones que da el Estado, o sea, de sus programas y de sus proyectos de intervención. Por ejemplo, su programa de hipertensión arterial, su programa de diabetes, programa de enfermedades cardiovasculares. Ese tipo de programas tenemos que evaluar su eficiencia y además su efectividad y el impacto que tiene en la población. El segundo punto es evaluar el desarrollo de intervenciones costo efectivas preventivo-promocionales. Esas intervenciones que hace el Estado con sus proyectos y programas, tenemos que evaluarlas a nivel de costo-efectividad en la población. El tercer punto habla acerca de la magnitud y distribución de enfermedades crónicas. A este tercer punto se refiere la parte epidemiológica.
Prevalencia, distribución, magnitud, incidencia de enfermedades crónicas. ¿Cuántos pacientes con enfermedad coronaria a nivel nacional, no? Se puedan formar bloques, ¿no? Un investigador esté en Tacna, un investigador en Lima, un investigador en Arequipa, un investigador en Puno, en Cusco, y hacer cada uno su prevalencia y unirlo a nivel de todo, de repente toda región sur, norte, centro. El cuarto punto habla de la evaluación del proceso de implementación de intervenciones. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver una imagen casi al final de la ponencia en la que uno, de acuerdo a la problemática de salud de nuestro país, el Estado implementa intervenciones, proyectos, programas de intervención. Entonces, hay que evaluar esta implementación de estos proyectos y programas para la prevención y diagnóstico de las enfermedades, el impacto económico social de las enfermedades crónicas cardiometabólicas, el problema social, económico y los determinantes, ¿no? Como sexto punto, determinantes sociales, culturales, ambientales, conductuales de los sistemas sanitarios en la prevención y diagnóstico de las enfermedades cardiometabólicas. Hablando de prevención, les he traído esta imagen para que puedan ver que podemos hacer dentro de las prioridades para ver, para mejorar costo-efectividad, nos piden más estudios en prevención primaria. ¿Qué quiere decir? En la fase preclínica. Este es prevención primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria en pacientes con falla cardíaca, que es una de las tantas enfermedades, enfermedades cardiovasculares. La prevención primaria son pacientes que tienen factores de riesgo, hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo y otros que todavía no han hecho la enfermedad. Entonces, están en la fase preclínica, entonces los estudios pueden ser en prevención primaria. Pueden ser estudios en prevención secundaria. Un paciente que de repente tenga ya un grado de disfunción ventricular y no tenga síntomas, ¿no? Pero ya tiene un grado. Entonces, ya está tomando medicamentos y todavía no hay aparentemente molestias. Prevención terciaria es cuando ya el paciente tiene una insuficiencia cardíaca manifiesta y poco a poco la morbilidad puede ir aumentando y puede llegar a una muerte súbita, falla de bomba completa, ¿no? En este tipo de pacientes ya se toman otras medidas, ¿no? Como trasplante cardíaco, soporte mecánico y otro tipo de TAI, terapia de resincronización. Y la prevención cuaternaria son aquellas medidas que se toman cuando nosotros damos tratamiento a este tipo de pacientes, es prevenir que las medidas que nosotros como personal de salud damos, ponemos de manifiesto en los pacientes, no les produzca alguna alteración, ¿no? Eso es a lo que se refiere en cuanto a prevención cuaternaria. En Tacna también se han reunido y han también tomado prioridades de investigación. Y este es el punto que más nos interesa en cuanto a enfermedades cardiovasculares. Ahora, Tacna, ¿qué desea? Tacna, ¿qué necesita? En primer lugar, necesita estudios de factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares. Nosotros tenemos factores riesgos, ¿no? Por ejemplo, crea factores nuevos, como la contaminación del agua por metales pesados, tenemos la contaminación y los factores clásicos, ¿no? Diabetes, hipertensión. Necesita ese tipo de estudios. Necesita también estudios de análisis clínico epidemiológicos de las dislipidemias. Dislipidemia es un factor de riesgo muy importante. Necesita estudios de vida saludable y modificación de estilos de vida. Pacientes, podemos realizar un programa de pacientes para que dejen el tabaco, ¿no? Poner en prueba un trabajo y ver si da efecto en este tipo de pacientes y mejorar, modificar un estilo de vida insalubre, ¿no? Necesitamos estudios de implementación de programas de prevención primaria en niños, prevención secundaria en adultos. Tenemos niños, tenemos adolescentes con obesidad, con factores de riesgo, que a la larga pueden desarrollar eventos de enfermedades cardiovasculares. Y evaluaciones del impacto de programas, de acciones de prevención y promoción. Esos programas que el Estado ha dado
ha establecido por resoluciones ministeriales a nivel nacional, necesitamos evaluar si realmente están ayudando o no están ayudando a la población, ¿no? Si son idóneos, si son adecuados a las necesidades de cada región, eso es lo que necesitamos, ¿no? En el caso TAC, esto también son prioridades de investigación en otros temas. Bueno, en cuanto a la parte de investigación, les he traído unos mensajes que nos traen algunos ganadores de premio Nobel que nos pueden ayudar, nos pueden dar luces para la investigación, ¿no? La hija de María Curie nos habla que nosotros necesitamos como parte, un ingrediente principal para la investigación es el amor, ¿no? El amor a la investigación. Después el ganador del premio Nobel de Literatura, Salvatore Quasimodo, nos habla que nosotros debemos de cambiar el mundo escribiendo. Y eso es nosotros investigamos y plasmamos nuestros resultados y todo nuestro trabajo en un artículo que va dirigido no solo a la comunidad científica, sino también a tomar parte, a tomar medidas gracias a a los resultados en la comunidad. Después, la ganadora del Premio Nobel de Literatura también nos dice que nosotros debemos de leer. Mientras más tengamos, mientras más leamos, todo lo que concierne, armando nuestro estado de arte, nuestro marco conceptual, podremos definir un poco mejor nuestra investigación, ¿no? También tenemos que ponerle como otro ingrediente la pasión. Y algunas veces, según John Nash, ganador de Premio de Economía, algunas veces nuestras ideas o nuestros programas o nuestras investigaciones serán tiradas de los cabellos, pero con el tiempo nuestra investigación y lo que nosotros estábamos pensando nos dará la razón. El investigador, el profesor Thomas Luscher, en enfermedades cardiovasculares, en un artículo que está en la revista de archivos peruanos de cardiología y cirugía cardiovascular en el 2020, habla acerca un poco de la investigación, como que nos motiva, nos ayuda y, y manda una carta al editor y en primer lugar nos anima a que nosotros tenemos que ser más, tenemos que hacer más y tenemos que investigar más. El profesor Thomas es profesor de cardiología en la Universidad de Zurich de, de Suiza y además es miembro del Colegio Imperial de Londres. Lo, lo que tú quieras encender a otros tiene que arder primero en ti, ¿no? Si tú tienes una idea, tienes un sueño, tienes que contagiarlo con tu equipo de trabajo. El profesor nos habla de eventos de acción y reacción que son importantes, que nos demos cuenta para poder empezar a investigar. Tenemos que armar un trabajo en equipo, tenemos que tener ambición como parte del ingrediente, tenemos que ser más, tenemos que hacer más, tenemos que investigar más. Nosotros solos podemos ir rápido, pero si queremos llegar lejos, tenemos que ir en equipo. Dentro de su artículo nos pone como ejemplo, a partir de 1950, en enfermedad coronaria, cómo ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo la mortalidad con todo lo que se ha ido descubriendo, la evidencia científica, ¿no? Medicina basada en evidencia. Desde que en 1950 la mortalidad por enfermedad coronaria era el 45% y después se descubrió los betabloqueadores, se empezó a hacer angioplastías, empezó a ver el estudio TIMI para ver la mortalidad, se empezó con estudios de fibrinolisis y después también intervencionismo. Y todo eso ha ido ayudando y ha ido disminuyendo la mortalidad hasta el 2020 en enfermedad coronaria. Nos habla de que nuestra investigación debe tener características. Nuestra investigación tiene que ser innovadora, tiene que ser precisa, tenemos que estar acorde a los lineamientos mundiales, ¿no? Tiene que tener todo el rigor posible, ¿no? La presentación, el seguimiento, todo tiene que ir acorde también a las exigencias a nivel mundial. Así sean estudios que van a ser presentados
para mejorar la salud de nuestro país, pero tiene que estar acorde a las medidas y lo que se hace a nivel mundial. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser los primeros. Hay muchos que están investigando, todos están investigando y hay varios que investigan en un mismo rubro, misma enfermedad coronaria, en falla cardíaca. Entonces tenemos que tratar de apurarnos. Y tenemos que en las referencias, tienen que estar, sí, si ustedes piensan eh, mandar su artículo en una revista, tienen que tratar de que en las referencias se encuentren algunos que están del tema que ustedes están tratando, estén presentes los que están en la revista, ¿no? Y de esa manera tienen que reconocer a los autores y de esa manera también van a apoyarse. Es una ayuda recíproca, ¿no? Este es un análisis bibliométrico que también se encuentra, es un artículo que está en Archivos Peruanos de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Es una revista del INCOR, fue presentada en el 2021 y en este análisis hablan acerca de la producción científica peruana. Hay un repunte desde el 2014, recién empieza a mejorar la investigación. Ahora, ¿qué se ha investigado más? ¿Y en qué revistas? Lo que más he investigado y tiene bastantes referencias es acerca de tratamientos. El primer estudio en falla cardíaca es acerca del estudio de empaglifosina, las glifosinas, como ayuda en falla cardíaca. Después, el segundo estudio también es acerca de tratamiento. El cuarto estudio también es empaglifosina. ¿Y en dónde se han publicado estos estudios? En la primera revista se ha publicado con 13 publicaciones, tenemos el Global Health, tenemos Circulation, tenemos el Journal de la AHA. Después, en cuarto lugar, la American Journal of Cardiology, la American Journal of Physiology, el Journal de la European Heart. Y, y lo que es importante que vamos a ver como parte, esta es otra imagen que nos presenta la bibliometría. Los autores de estos artículos no son cardiólogos. Los autores son médicos generales, son epidemiólogos, muchos con maestrías en epidemiología estadística y en salud pública, y sobre todo eran de filiación de la Universidad Cayetano Heredia y tenían convenios, eso es lo importante, el equipo, las redes de unión que habían con universidades de Estados Unidos, John Hopkins como Harvard, sobre todo Jaime Miranda, que es el autor principal, que tiene más referencias en artículos de enfermedades cardiovasculares a nivel nacional, según la bibliometría a la que hago referencia. También Adrián Hernández, Lemor Alejandro, Mala Germán, López Renato. La afiliación de estos autores, como les había mencionado, son la Universidad Cayetana Heredia y con ayuda, apoyo, redes de unión con la Universidad de Harvard, con John Hopkins. La Universidad Cayetana Heredia tiene apoyo, tiene convenios. Entonces, ese es otro punto importante en la investigación. Cuando ustedes en todo su proceso de estudio tienen que tratar de estudiar, ya sea una maestría o un diplomado en una universidad que les ayude, que tengan redes de apoyo, mentores que les ayuden, ¿no? Y también se vio que el Hospital 2 de Mayo en un tiempo, sobre todo 2005, era era un lugar de filiación, ¿no? De los autores. Ahora, en esta imagen nos da a conocer qué es lo que más se estudiaba. Infarto de miocardio, síndrome coronario agudo, resucitación cardiopulmonar, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, la prevalencia. Eso es el manejo, los resultados de un tratamiento. Eso es lo que más se estudia. Ahora, recuerden que estos estudios tenían que estar más o menos a la vanguardia de lo que se estaba estudiando a nivel mundial. Entonces, esto es más o menos para decirles qué es lo que han estado estudiando, pero nosotros tenemos que estudiar de acuerdo a las prioridades, las necesidades de nuestro país.
Ahora, voy a hablarles un poco acerca de los tipos de estudio que podemos hacer en cardiología. ¿Ya? Según el tipo de asignación de la exposición, nuestros estudios, voy a dar unos ejemplos después para poder entender mejor, pueden ser experimentales, en donde el investigador controla todo. En primer lugar, controla la exposición y controla la muestra. Los pseudoexperimentales, el investigador controla la exposición, pero no utiliza procedimientos para una aleatorización de la muestra. Y los no experimentales es donde no controla la exposición y tampoco no controla la muestra. En cuanto a los ejemplos, en no experimental, por ejemplo, tenemos factores sociales relacionados con enfermedad cardiovascular en adultos atendidos en un hospital de Tacna, o en un hospital de Lima, o en un hospital de Arequipa, en un hospital de Cusco, en un hospital de Huancayo. Este es un no experimental. Otro ejemplo puede ser la evaluación del conocimiento y la atención de enfermedad coronaria entre médicos de un centro de atención primaria en Tacna. Y eso es importante porque si evaluamos conocimiento, podemos ver el grado de capacidad de nuestra personal de salud en manejo de enfermedad coronaria, porque enfermedad coronaria acá lo importante son los tiempos. Son los tiempos, saber leer un electrocardiograma y poder actuar de acuerdo a nuestros recursos, ¿no? En donde estemos, en un centro de salud, en un puesto de salud, en la zona en que estemos. La cero prevalencia de Chagas en pacientes con insuficiencia cardíaca y factores asociados en un hospital de Perú también es un tipo no experimental. Ahora, los pseudo experimentales, ¿cuáles podrían ser unos ejemplos? Por ejemplo, ¿no? Un ensayo no aleatorizado del tratamiento de acupuntura de la cefalea resistente a terapias convencionales. Otro, el impacto de una intervención, un programa de autocuidado en prevención de ingresos hospitalarios en pacientes con insuficiencia cardíaca. O puede ser el efecto de la intervención con un programa educacional para mejorar el diagnóstico de infarto agudo de miocardio en médicos generales. Se puede impartir un programa para mejorar las capacidades personales de salud y ver antes y después cómo ha ido, ¿no? Cómo ha ido ya el diagnóstico, el tratamiento, el manejo de un paciente con enfermedad coronaria o un paciente con falla cardíaca o un accidente cerebrovascular. En cuanto a los experimentales, ya son estudios de laboratorio, ¿no? In vitro, o puede ser el efecto de ejercicio aeróbico en el estrés ocupacional en cardiólogos, puede ser un estudio clínico controlado. O rehabilitación cardíaca para recuperar la clase funcional de pacientes con infarto de miocardio. Sabemos que por infarto de miocardio, una clase funcional tipo 1 es un paciente que hace sus actividades normales, y un paciente 2 que ya tiene una disnea leve, una clase funcional 3 y hay una disnea moderada, y en la clase funcional 4 ya hay una disnea al solo estar sentado, ¿no? Está cansado, ¿no? Pero con rehabilitación cardíaca, esta clase funcional puede mejorar. Podemos dar un programa de rehabilitación cardíaca a un paciente y mejorar su clase funcional. Y de esa manera estamos interviniendo, podemos mejorar las consecuencias, las complicaciones de un infarto cardíaco. Ahora, según el número de mediciones, estos pueden ser longitudinales, donde se hacen al menos 2 mediciones, y las transversales solo una medición. Con ejemplos, a ver, longitudinal. Tenemos, por ejemplo, pacientes con falla cardíaca descompensada y se miden niveles de ProBNP, que es el péptido natriurético cerebral, y riesgo de hospitalización en 3 centros asistenciales de TAC. Estos pacientes se les mide y ver el riesgo de hospitalización y se hacen varias mediciones, ¿no? Otro puede ser estrés en el lugar de trabajo y sus efectos sobre el agotamiento secundario entre médicos cardiólogos de atención de salud en TAC. O tal vez insomnio y riesgo de enfermedad coronaria y stroke. Y cuando hacemos un corte transversal, una sola medición en el tiempo puede ser como un estudio de prevalencia, ¿no? Factores relacionados a mortalidad en adultos mayores con infarto de miocardio atendidos en un hospital de Tacna o en cualquier hospital, pero ya es un solo corte, en una sola medición, solo factores de riesgo relacionados. Puede ser evaluación de conocimiento y tratamiento de insuficiencia cardíaca en médicos generales de un hospital de Tacna. Se hace una evaluación de conocimientos, ¿no? Y se hace solo una medición. Ahora, la cero prevalencia de toxoplasmosis en mujeres gestantes, ¿no?
Ahora, según la temporalidad y exposición al evento, estos estudios pueden ser retrospectivos, pueden ser prospectivos. El punto es que el punto de referencia, el evento de interés, ¿cuándo ha ocurrido? En el pasado, recién va a ocurrir. En cuanto a retrospectivos, si al iniciar el estudio el evento ya ocurrió, ¿no? Ya ocurrió. El investigador planea reconstruir la ocurrencia del evento leyendo, ¿no? Se va a registros, a entrevistas para poder evaluar ese evento. La calidad de medición del registro del evento depende de instrumentos que no fueron diseñados para objetos de la investigación. Y en cuanto a los prospectivos, si el sujeto de estudio aún está libre del evento de interés al iniciar su participación, o sea, recién va a ocurrir. Si se pueden diseñar instrumentos de medición y tener registros del evento en forma, o sea, con mayor calidad. Ejemplos de los prospectivos, ¿no? Estamos acá hoy y el evento se va a desarrollar en el futuro. Características clínicas laboratoriales de pacientes con infarto de miocardio agudo hospitalizados en el hospital durante el 2025, a futuro. Enfermedades cardiovasculares en pacientes que tuvieron COVID después del alta, ¿no? Hemos tenido pacientes que después de que tuvieron COVID, a lo largo del tiempo desarrollaron una enfermedad cardiovascular. Entonces, a esos pacientes se les puede hacer un seguimiento, no es prospectivo. Y en cuanto a los retrospectivos, estamos hoy acá y el evento ocurrió en el pasado, ¿no? Por ejemplo, asociación del tipo de infarto miocardio y el desarrollo de complicaciones en hospitalizaciones atendidas internas en el 2024-2025. O puede ser eventos cardiovasculares en pacientes con HIV, un análisis de casos, en pacientes que pudieron estar hospitalizados, que estuvieron de alta. Según la selección de los participantes, de acuerdo a la exposición, se elige un paciente expuesto y uno no expuesto. Durante el estudio se determina la ocurrencia del evento. Se considera en este caso un estudio de corte, ¿no? De acuerdo a la exposición. Si es de acuerdo al evento, ya es controles. Se elige de forma independiente un grupo de sujetos que tienen el evento de interés, van a ser los casos, y el otro grupo que no tiene, van a ser los controles. En estos dos grupos se determina o estudia la exposición. En unos se estudia el evento, en otros se estudia la exposición. Y en cuanto a la selección indistinta a la exposición al evento, los sujetos son seleccionados sin conocer su condición de exposición o evento. La medición de la exposición al evento lo determina en el estudio de manera simultánea. Estos estudios se denominan de tipo transversal. Entonces, en la exposición, el evento. En el evento, la exposición. Y en forma distinta vamos a medir los dos, exposición y evento. Ejemplos. En exposición tenemos a lo largo del tiempo pacientes que están expuestos y no expuestos. Por ejemplo, exposición a largo plazo a la contaminación del aire e incidencia del infarto agudo de miocardio. ¿No? Podemos hacer seguimiento a pacientes, ¿no? Expuestos y no expuestos a contaminación, quienes desarrollan infarto de miocardio. Impacto de la depresión severa en la salud cardiovascular en pacientes que son atendidos en el hospital. Se les sigue a los pacientes, ¿no? Algunos que tienen depresión severa y otros que no tienen depresión severa, y vemos quiénes desarrollan una alteración de enfermedad cardiovascular. En cuanto al evento, la exposición está y después, a lo largo del tiempo, los vemos los que están con evento o sin evento. Por ejemplo, factores de riesgo y perfiles nutricionales asociados a enfermedades cardiovasculares en pacientes adultos del hospital de Tacna. O pueden ser factores asociados a shock cardiogénico en pacientes post-infarto agudo de miocardio en Hospital de Perú. Y en cuanto en forma indistinta exposición-evento, puede ser la evaluación del conocimiento y la práctica de atención de miocardio, de infarto, atención a infarto de miocardio entre médicos generales en Hospital de Tacna. De esa manera podemos evaluar tanto la exposición como el evento. O puede ser también la cero prevalencia de Chagas en pacientes con insuficiencia cardíaca y factores de riesgo asociados. Ahora,
Otro tipo de estudio que podemos realizar es según la unidad de análisis. Pueden ser individuales o pueden ser ecológicos. Individuales es cuando la unidad de análisis es un individuo, se cuenta con al menos una medición para cada uno de ellos. Y los ecológicos también son denominados conglomerados, que la unidad de análisis es un país, es un distrito, ¿no? Los datos de eventos y exposición están a nivel de cada grupo, por promedio, por porcentaje, y se desconocen valores individuales. Vamos a ver ejemplos. Ejemplos de trabajos individuales, características clínicas laboratoriales de pacientes con falla cardíaca hospitalizados en el 2024. Ahí vemos en forma individual. Y otra, características clínicas laboratoriales de pacientes con enfermedades cardiovasculares hospitalizados en el 2024. Y en cuanto a los ecológicos, factores impulsores de aumento de enfermedades cardiovasculares en Perú, un estudio de caso en el país, entonces a nivel nacional, y la asociación entre aumento de la contaminación e incremento de enfermedades cardiovasculares en el país, ¿no? Puede ser contaminación del agua con metales pesados o puede ser ya otro tipo de contaminación. Y según la finalidad del estudio tenemos descriptivos, en donde hacemos un reporte de la realidad en forma simple. Y analíticos y establecemos asociaciones entre dos o más grupos. En cuanto a los descriptivos, son útiles para hallar la prevalencia en estudios transversales, longitudinales y la incidencia longitudinal. Prevalencia son los casos de enfermedades, o sea, pacientes que tienen infarto de miocardio ya establecidos. Y la incidencia son casos nuevos. Y en cuanto a los analíticos, sin importar el diseño, el objetivo es determinar si hay un riesgo del evento, el cual está asociado a una exposición, o sea, si hay una asociación entre el evento y la exposición. ¿Qué medidas tenemos? Tenemos la razón de prevalencia, tenemos la razón de odds, tenemos la razón de riesgos, riesgo relativo, hazard ratio. De este tipo de estudios analíticos tenemos cuatro tipos: el transversal, el caso control, corte y el ensayo clínico. Del transversal es una foto en el tiempo, es una exposición y desenlace. Se registra en un mismo momento. Se mide la prevalencia de la enfermedad y no la incidencia. Estas relaciones pueden examinarse en términos de prevalencia de la enfermedad en diferentes grupos de población. No permite determinar una relación, solamente es un corte transversal, ¿no? Sobre todo prevalencia. Son descriptivos y pueden ser analíticos, medir asociaciones, grupos Rodman en tipo de casos y controles prevalentes. Ejemplos frecuentes tenemos encuestas de prevalencia, encuestas sobre la percepción, sobre el comportamiento, asociación de variables que sugieren el riesgo para enfermedades. Tenemos cómo diseñamos y seleccionamos la muestra. Por un lado tenemos pacientes enfermos expuestos, también enfermos no expuestos. Y por otro lado tenemos sanos expuestos y sanos no expuestos. Cuando realizamos un análisis de razón de prevalencias como estudio transversal, se comparan prevalencias de enfermedad en expuestos y no expuestos, o sea, los que tienen la enfermedad, los que no tienen la enfermedad, los que están expuestos y los que no están expuestos, y se mide la razón de prevalencias. Y tenemos que hacer de acuerdo al resultado una interpretación. Cuando esta relación de prevalencia, o los ratios, el riesgo relativo es menor a 1, no hay asociación. Aquellos sujetos expuestos y la variable independiente tienen un menor riesgo de presentar el desenlace que la variable dependiente. No hay asociación. Es más, puede ser esto un factor protector. Si esta relación es igual a 1, no hay asociación. Indica que la asociación es ausente. Pero por el contrario, si este riesgo de prevalencia, o ratios o el riesgo relativo es mayor de 1, indica que hay una asociación. Es un factor de riesgo. Por ejemplo, tenemos asociación entre percepción de consumo de sal e hipertensión arterial en pobladores peruanos, ¿no?
Como introducción, sabemos que el control no farmacológico de los pacientes hipertensos debe ser evaluado, pues ha demostrado ser beneficioso junto con el tratamiento, ¿no? A nuestros pacientes les decimos, señor, tome su tratamiento y también tiene que disminuir el consumo de sal. El objetivo es determinar la asociación entre percepción de consumo de sal en la dieta y hipertensión arterial. Este estudio fue realizado por Faylock Rojas y fue de enero a julio del 2015 con una población de 4.264 adultos de 10 departamentos. Los pacientes con hipertensión arterial con nada o poca percepción del consumo de sal eran 491 y los que tenían hipertensión arterial con regular o mucha percepción del consumo de sal eran 509. Los que no tenían hipertensión y no tenían o tenían poca percepción del consumo de sal eran 1.490 y sin hipertensión y con regular o mucha percepción del consumo de sal eran 1.914. Si hacemos, si, si, si colocamos los números en los cuadraditos, en los cuadrados que corresponde, nos vamos a dar cuenta que este riesgo de prevalencias es mayor a 1.56. Entonces, habíamos mencionado que mayor de 1 tenía una asociación, era un factor de riesgo. Entonces, en este caso, el consumo de sal, la percepción de consumo de sal es un riesgo, ¿no? Es un riesgo, tiene una asociación. Bueno, en cuanto a los estudios de caso control, estos estudios, en primer lugar, en esencia, este tipo de estudios es que se investiga esta relación partiendo de la enfermedad y la exposición en el pasado. No permite obtener medidas de prevalencia e incidencia, eso es importante. Hay que seleccionar el sujeto en base a la enfermedad. Primero, casos. Son sujetos con la enfermedad y los controles son sujetos sin la enfermedad. No permite determinar el riesgo a enfermar. Se calcula el chance, odds o momios. Es importante tener claro la definición del caso y de la exposición. Es apropiado para enfermedades raras. Ahora, en cardiología puede ser apropiado para pacientes que tienen amiloidosis, ¿no? Que es una enfermedad que no es muy frecuente en nuestro grupo. Tenemos en la línea del tiempo el pasado y el inicio del paciente, del estudio, del estudio que es el presente, ¿no? La selección de los participantes. Tenemos expuestos y no expuestos, que va a dar lugar a casos, que son los enfermos, y también expuestos y no expuestos, que van a ser los controles sanos. Estos casos, primero los definimos, tipos de muestreo es probabilístico o no probabilístico, pueden ser casos incidentes, casos prevalentes fatales, y la fuente son pacientes hospitalarios de consultas médicas, consulta clínica, registros de pacientes de enfermedades. En cuanto a los controles, la selección inadecuados puede invalidar. Es necesario elegir un adecuado control para el caso de cada paciente. Los controles deben ser representativos en todas las personas sin la enfermedad. Usualmente se selecciona más de un control, que quiere decir que cada caso tiene que tener por lo menos 2 controles. Eso mejora estadísticamente, le da más potencia. La fuente, ¿de dónde? Personas hospitalizadas, pero por un desenlace diferente al de los casos. El emparejamiento de estos casos control, hay que seleccionar los controles de tal manera que la proporción de controles con cierta característica sea idéntica. Por ejemplo, 25% de los casos son casados, entonces se seleccionarán 25% de controles casados. Casos y controles tienen que tener parecida la cantidad. Para realizar este procedimiento se necesita seleccionar primero a todos los casos. Emparejamiento, este es emparejamiento de frecuencia, pero en el emparejamiento individual se selecciona un control similar al caso en cuanto a variables específicas, confusores conocidos. El análisis es la razón de odds. Se separan los chances de enfermedad en expuestos y no expuestos. No se puede calcular el riesgo de enfermar, solamente la asociación. Y hallamos la razón de odds.
Por ejemplo, factores asociados a infección en sitio quirúrgico en pacientes post-cesárea. Esto es un estudio del 2020. Fue realizado en el Hospital Goyeneche de Arequipa del 2015 al 2018. Entonces, desde el pasado se le sigue al paciente. El factor que se trata de asociar a infección o cesárea es la anemia. Tenemos anemia moderada, 17 casos, no anemia moderada, 18, en 35 mujeres que fueron sometidas a cesárea y tengan infección posoperatoria. Y anemia moderada, 41, no anemia moderada, 99, en 140 mujeres que fueron sometidas a cesárea pero no tuvieron infección. Entonces, en este caso, se mide y se puede ver que hay una asociación. En este caso hubo una asociación. Las pacientes que estuvieron expuestas a anemia moderada fue un factor de riesgo para desarrollar una infección poscesaria. Ahora, el otro tipo de estudio tenemos los estudios de corte. Se seleccionan sujetos expuestos y no expuestos al factor de interés que esté en riesgo del evento. Implican el seguimiento de individuos susceptibles a una enfermedad y con nivel conocido de exposición a un factor determinado. Les comento, para mi tesis que yo hice del doctorado, yo hice un estudio de corte. En primer lugar, el factor que quería analizar era neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, yo empecé, mi estudio fue ambipectivo. Lo seguí retrospectivamente y después hasta un corte y después prospectivamente. Dos cortes. Unos que estaban expuestos a neumonía en la comunidad y otra corte que no estaba expuesta a neumonía en la comunidad. Y lo seguí hasta que desarrollen un evento, una enfermedad cardiovascular. Y, y lo seguí a las cortes y vi que en la población de los expuestos a neumonía, de acuerdo al estudio, también de acuerdo a la estadística, los que seguí que tenían neumonía adquirida en la comunidad, desarrollaron eventos de enfermedad cardiovascular. La principal fue enfermedad coronaria, hicieron infarto de miocardio mientras presentaron primero la neumonía y a lo largo del tiempo hicieron infarto. Después también presentaron falla y algunos presentaron algún tipo de arritmia como fibrilación auricular. En esta otra corte que no estaban expuestos, no vieron mucho de esos desenlaces, lo cual me hizo tener una asociación entre neumonía adquirida en la comunidad como factor de riesgo por enfermedad cardiovascular. Ese es como ejemplo de estudio de corte. Lo que les hablaba, ¿no? El estudio puede ser prospectivo, el seguimiento a futuro, partimos de un punto, un presente y al futuro, o puede ser retrospectivo, partimos desde el presente, o mejor dicho, partimos desde el pasado hasta que sucede el evento, o pueden ser ambipectivos, ¿no? Retrospectivo y prospectivo, como en el caso que les mencioné de mi estudio que hice. Y se comparan, se analiza la razón de riesgos, ¿no? Se comparan las incidencias de enfermedad en expuestos y no expuestos y nos da la relación, ¿no? Ahora, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Tenemos presión arterial y riesgo de enfermedad coronaria en el estudio de Framingham, que es un estudio antiguo de 1969. Sabemos, ¿no?, que los hipertensos son especialmente propensos a manifestaciones de arteriosclerosis. La investigación epidemiológica prospectiva de las circunstancias de enfermedad coronaria evoluciona en los hipertensos en comparación con sus cortes más normotensas. Ha revelado una serie de ideas erróneas sobre la naturaleza de la relación entre la presión sanguínea y la enfermedad vascular aterosclerótica. Tenemos en ese tiempo, ¿no? El presente era 1949 y se evaluó hasta 1963, ¿no? Entre presión arterial e infarto de miocardio. Fueron 5.127 personas de 30 a 62 años sin enfermedad cardíaca y 871 eran hipertensos, 4.256 eran normotensos. Se les siguió y de los pacientes hipertensos desarrollaron infarto de miocardio 61, eran 730%, y sin infarto 810. En los normotensos, infarto con miocardio 153, 3.6%, y
y sin infarto eran 4.103. Cuando se hizo la relación, el riesgo relativo salió en 1.95, entonces era una asociación positiva, ¿no? Hipertensión a tener como factor de riesgo para infarto de miocardio. Ahora, tenemos el ensayo clínico, es otro tipo de estudio. El ensayo clínico tiene mucho más rigor, ¿no? Es un estudio, el- lo, lo malo del ensayo clínico que es tan importante es que a veces se requiere de recursos, no solo humanos, sino también de recursos financieros. Es un experimento controlado por el investigador. Se expone al azar un grupo de sujetos a una intervención y al otro no, y se le sigue en el tiempo para determinar la ocurrencia del desenlace. Limitados a exposiciones manipulables y no dañinas. Tenemos el ensayo clínico aleatorizado sujetos enfermos, ensayo de campo con sujetos sanos y ensayo comunitario en las comunidades. ¿Qué tipo de intervenciones se puede medir? Drogas, medicamentos, ¿no? Si hay un medicamento nuevo, podemos evaluar ese medicamento en nuestra población, si le ayuda o no le ayuda. Nosotros, por ejemplo, les digo, se anticoagulan pacientes con warfarina o a veces con los nuevos anticoagulantes, pero en nuestra población tenemos y sabemos, ¿no? Por las guías y por el conocimiento de Europa y de Estados Unidos, que los nuevos anticoagulantes son mucho mejor que la warfarina en pacientes que queremos anticoagular para prevenir stroke en pacientes con fibrilación auricular. Y, y nosotros nos guiamos del conocimiento de los estudios eh, eh, para poder explicar al paciente e indicarle que compren los nuevos anticoagulantes. El problema es justo eso, el costo, ¿no? El costo de estos nuevos anticoagulantes es mensualmente 300, 250 y la mayoría de nuestros pacientes son adultos mayores que viven de una pensión de 400 soles y no les alcanza para comer. Apenas tienen para comer, ¿no? Entonces, lo ideal sería hacer un estudio de warfarina en nuestra población, porque nuestra población tiene características genotípicas, fenotípicas diferentes a las poblaciones europeas, americanas, y definir, ¿no? Definir si ese medicamento ayuda o no ayuda, ¿no? Warfarina. Vacunas, procedimientos, intervenciones educativas, modos de administrar el cuidado de la salud, modos de administrar la información, políticas, normas, políticas de Estado. Procedimientos que maximizan la validez de este estudio. En primer lugar, la aleatorización debe ser homogénea. Debe haber un cegamiento simple en donde el paciente desconoce, o doble, el paciente y el médico desconoce, o triple, donde el paciente, el médico y el analista estadístico desconocen. Se tiene que usar un comparador, por ejemplo, un placebo, de intervención similar y asignada en el estudio, ¿no? A este paciente le doy warfarina, a este paciente no le doy warfarina. A este paciente le doy nuevos anticoagulantes, a este paciente no les doy. Sí le doy, al otro no le doy, ¿no? Le doy un placebo. Y en cuanto al diseño y la selección de la muestra, tenemos la población blanco, la población de estudio, el grupo, la aleatorización es importante, el grupo expuesto, grupo no expuesto, los eventos tiempo persona, se pueden estimar medidas de incidencia directamente, ¿no? Y el seguimiento en el tiempo. Ya, antes de terminar, quiero hablar, miren, hablamos en principio, había una imagen acerca de las políticas, los programas, los proyectos que el Estado crea, que diseña, que diseña según las necesidades de nuestra población, por ejemplo, programa en hipertensión arterial, programa en diabetes, ¿no? Que está escrito en las normas técnicas de hipertensión, en la norma técnica de diabetes. Entonces, primero se hace un diseño del programa, ¿no? Unas líneas de acción, tenemos un presupuesto, se evalúa el ex antes, hay un enfoque de desarrollo. La parte más importante de este programa empieza a ser la implementación. Y es ahí donde nos pide que nosotros investiguemos la implementación de esos programas, si realmente esos programas son de ayuda o no son de ayuda. Y la implementación de estos programas, de estos proyectos de investigación, tiene que ver tanto con la gestión. La gestión, ¿hay buena gestión o no hay buena gestión? Y la ejecución, se está ejecutando adecuadamente, la población tiene un buen impacto del programa, del proyecto en la población. De acuerdo a esta implementación,
Bueno, dentro de estas actividades se monitorizan, se evalúa el proceso, se evalúa la eficacia, el cumplimiento, la eficiencia, se evalúa el impacto del proyecto. Y gracias a esta evaluación hay una retroalimentación para mejorar la implementación o para mejorar el diseño de ese programa o proyecto que dio lugar el Estado, nuestro Estado peruano, ¿no? Mediante políticas públicas, políticas sociales. Entonces, es ahí donde tenemos que investigar. Ahora, para poder investigar esta implementación de los programas, nos ayudan los estudios mixtos. Los estudios mixtos miden la forma cuantitativa y cualitativa, y la forma cuantitativa y cualitativa a nivel de dos lentes. Lentes con los que podemos ver a las personas que van dirigidas estos programas y las políticas que utiliza el Estado para poder medirlas. Cada uno tiene herramientas. En las personas necesitamos poder evaluar las 3A, las 10 capacidades, las 8 necesidades fundamentales, ¿no? Como la pirámide de Maslow. Si estas políticas, estos proyectos son asequibles, son accesibles, son adaptables a la población, a la comunidad, a las minorías, a los excluidos, hay aceptabilidad, ¿no? Preguntar desde los zapatos de las personas a quienes van dirigidas estos programas, que son sujetos de derecho y ciudadanos y realmente le están ayudando. Y las políticas, las herramientas son círculo de las políticas, los límites externos referidos a los límites del plan. Preguntar desde el ángulo de la gestión de las políticas si se están garantizando los componentes de eficiencia y eficacia de las políticas y si sus estrategias de gestión y si se están respetando los derechos de los ciudadanos con las políticas. ¿Qué preguntas nos podemos realizar para poder evaluar desde el lente de las personas, desde la lente de las políticas? Por ejemplo, de las personas, los centros de salud materna quedan cerca de donde habitan las mujeres. Hay visitas a domicilio a las mujeres sienten que su vida está garantizada, cuidada. Los centros de salud ofrecen una atención de parto de calidad, con buen trato, ambientes limpios. El parto vertical se ha implementado en consonancia con las costumbres y la cultura de mujeres gestantes de cualquier comunidad a nivel nacional de minorías. Las mujeres gestantes se sienten en libertad de mantener sus costumbres de gestación y parto. ¿Qué es lo que esperan las mujeres del parto vertical? ¿Qué aspiraciones tienen en cuanto a su salud? Las mujeres tejen redes de solidaridad y cuidado mutuo. Esto es desde el lente de las personas, desde el lente de las políticas, la parte de la gestión, la implementación. Hay un planteo explícito de interculturalidad de la política, hay una preocupación por el resguardo de la vida de las mujeres. Los lugares de atención del parto están bien implementados. El personal de salud está capacitado. Los médicos, las enfermeras comunican adecuadamente a las madres gestantes, les informan. Hay una comunicación horizontal, hay un seguimiento de las mujeres gestantes en la zona, se planifica la atención de las mujeres, se conoce la problemática, el personal de salud construye círculos de cooperación para atender mejor la salud de las mujeres, los actores del programa construyen consensos en la población y con las mujeres. Entonces, con todas estas preguntas, la mayoría se va a poder resolver con estudios cualitativos, no cuantitativos. Para elaborar preguntas desde la lente de las personas, vemos sus necesidades, sus percepciones, la autoestima, sus capacidades, la libertad, el reconocimiento, la participación, la autonomía. Y para elaborar las preguntas desde el lente de las políticas, vemos la institucionalidad, normativas, recursos, procesos, metas, resultados, legitimidad, pertinencia, calidad, relación con el dilema de desarrollo, relación con los límites de la naturaleza, ¿no? Si respetan el medio ambiente. Y las características de estrategia cualitativa, cuantitativa, las preguntas. Para hacer un estudio cualitativo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Cuantitativo es cuánto, en qué proporción. En la forma cualitativa, la mirada es inquisitiva, detalle. En la cuantitativa, en las proporciones, es panorámica. En la cualitativa, indaga percepciones, opiniones de la misma población o del personal de salud, del empoderamiento de sus capacidades. En la cuantitativa solamente son porcentajes, es un número. En la cualitativa pretende
profundizar, comprender el problema. Y en la cuantitativa se pretende generalizar los resultados. En la cualitativa, la muestra es significativa, no es probabilística. En cambio, en la cuantitativa, el método es probabilístico para hallar la muestra. Los instrumentos de recojo de información cualitativa es el focus group, ¿no? Ustedes arman un grupo con 3 personas, pueden ser 3 madres gestantes o 3 personas que han tenido un infarto de miocardio y les preguntan, dejan que hablen, ustedes sueltan una pregunta. ¿Qué le pareció la atención en el hospital de salud de Tacna por el infarto que ha tenido? ¿No? Y que hablen, ¿no? Ellos empiezan a hablar. Observan la observación, la historia de vida, las notas de campo. En el caso de cuantitativa, generalmente es mediante una encuesta, un censo. Y para evaluar más la quali y la quanti, en la quali, los en estudios mixtos, la parte cualitativa permite hacer visible lo que primera vez no aparece, ¿no? La cualitativa nos ayuda a ver, evidenciar problemas que de repente no podemos ver a ciencia cierta, ¿no? Y cuantitativa posibilita sacar conclusiones demostrativas, medir, cuantificar. En la cualitativa, el tipo de problema y asuntos por investigar es la subjetividad, las conductas, el significado, la cultura, las mentalidades, los valores, las costumbres, los intereses. Tanto de la lente de la población como de la población del personal de salud. De la cuantitativa, el tipo de problema, los asuntos a investigar, impactos, magnitudes, proporciones, peso, factores, relaciones de causalidad. Cualitativa, muestra significativa, es variada, pero suficiente que estén los actores sociales que nos puedan ayudar en nuestro estudio, ¿no? Y en la cuantitativa, la muestra es representativa y es probabilística. Bueno, para terminar, nuevamente agradezco a los organizadores, a SUSIMEP, por la invitación y quiero concluir que la verdad, el conocimiento nos hará libre. A través de la investigación nos dará el poder para poder mejorar la situación de salud en nuestro país con respecto a las enfermedades cardiovasculares y crear bienestar en la población con desarrollo de políticas sociales, políticas públicas que sean los lineamientos para la utilización óptima, oportuna, eficiente de nuestros escasos recursos como país en vías de desarrollo. Para investigar es un acto heroico, no es fácil, sobre todo que no tenemos muchos recursos, que a veces todos no tienen tiempo. Es una estrategia que demanda compromiso, responsabilidad, entrega, ética. Esto generará cambios positivos tanto para el equipo que investiga como para la población, ¿no? Entonces, termino con una analogía de César Vallejo. Hay hermanos muchísimo que investigar. Si tuvieran, por favor, alguna pregunta, muchísimas gracias. Bien, doctora Rocío, agradecemos su participación el día de hoy. Por favor, permíteme compartir pantalla para continuar con la última parte que es la ronda de preguntas. A ver, un momento, por favor. Sí, sí, Jorge, te doy la palabra, por favor. Y buenas noches. Primero, más bien agradecer a la doctora por la increíble ponencia, la verdad. Mi pregunta más va que todo, si en la parte de investigación, bueno, necesariamente tenemos que tomar específicamente como inicio a la salud pública y también si esto llevaría para lo que sería una parte tanto de satisfacción de los pacientes y eso, ¿habría unos factores determinantes en ello o no necesariamente tengo que empezar por la parte de salud pública? Esa sería mi duda. Muchas gracias por la pregunta. Y la salud pública es importante porque la salud pública habla de prevención y promoción de salud, de enfermedades
crónicas, sobre todo las enfermedades no transmisibles. La salud pública es importante, ¿no? Nos da directrices para poder investigar, sobre todo el conocimiento, ¿no? El conocimiento de algunas políticas, de las enfermedades en las que podemos abordar las enfermedades cardiovasculares como enfermedades no transmisibles. Sí, sí es importante la salud pública, pero te diré que no todas las personas, como lo he presentado en la bibliometría, los médicos que tienen estudios que han estudiado, que han investigado en enfermedades cardiovasculares, tienen una, tienen una maestría o algo de salud pública. Lo que más han estudiado ellos ha sido epidemiología e investigación. Es lo que les ayuda. Y lo que más les ha ayudado es que tienen redes, o sea, han estudiado en la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad Cayetano Heredia, lo bueno de la universidad es que tiene redes y apoyo de mentores, de ayuda. Entonces, ustedes, donde vayan, donde estén, donde estudien, traten ustedes de que esa institución tenga mentores y redes de ayuda, redes de apoyo, porque eso es básico. Si ustedes tienen redes de apoyo, de ayuda en otros países, entonces ya hemos dicho que el trabajo en equipo es mucho mejor, y más aún si ustedes tienen un mentor, una persona que pueda guiarlos al principio, ¿no? Y después, recíprocamente ustedes puedan ser mentor de alguien, ¿no? Eso es lo que más les puede ayudar, ¿no? Epidemiología, salud pública es importante en enfermedades cardiovasculares y en una institución que realmente tenga un respaldo, ¿no? Una ayuda, un apoyo, una red de apoyo. Gracias. Bien, agradecemos la respuesta de la doctora Rocío del Pilar Núñez. Eh, También nos han dejado otra pregunta por interno que nos comentan sobre un artículo publicado suyo, doctora. Menciona, estuve leyendo su reciente artículo, Efecto de determinantes sociales en salud, racismo en enfermedad cardiovascular, y la pregunta es, ¿qué papel juega la educación en salud en la mitigación de los efectos adversos de los determinantes sociales en salud y racismo en la prevención de enfermedades cardiovasculares en Perú? Ya, muchas gracias. Ese artículo, ese es un tipo de artículo que pueden hacer ustedes para una revista. Era una revisión narrativa. Hay varios tipos, hay revisión sistemática y hay la revisión narrativa. En la revisión narrativa, ustedes pueden ir a buscadores como PubMed, como Web of Science, y en un lapso de tiempo, en 2 años, 5 años, buscar determinada bibliografía, este, como en este tema que yo hice, ¿no? Toda la literatura que yo encontré de racismo y determinantes sociales fue en estudios en inglés y fue de Europa y sobre todo en América, Canadá y Estados Unidos. Entonces, las conclusiones y todo lo que está escrito en el artículo es más de esa población. Eso, por ejemplo, esos determinantes sociales, sería ideal hacer un estudio acá en Perú, en nuestro país, ¿no? En Tacna. Y de acuerdo a la pregunta de la educación es vital, la educación es importantísima. Si uno hace un programa en la población de educación en conocimiento en salud, podemos mejorar, podemos empoderarlos y que ellos se responsabilicen de su salud y puedan mejorar sus capacidades y apoyarnos puedan entender y puedan tener adherencia a tratamiento y puedan tener estilos de vida saludables y mejorar su salud. Con eso disminuirían los costos, disminuirían las complicaciones por ya enfermedades manifiestas, ¿no? Por complicaciones de un infarto, una falla cardíaca. Entonces, la educación es importante. Ustedes pueden estudiar, pueden crear un programa de educación en estilos de saludable para prevención en enfermedades cardiovasculares, ¿no?
crean ese programa que puede tener duración 2 meses, 2 meses y medio, ¿no? Y van haciendo un seguimiento de sus pacientes, cómo van, ¿no? Si ya no presentan, ¿no? En ellos ya mejora su autocuidado, mejora su calidad de vida, mejora ansiedad por enfermedad, mejora depresión por enfermedad. Sí, la educación es vital, ¿no? Y sobre todo en cuanto a los determinantes sociales, la pobreza. En ese tipo en la literatura, en ese artículo, había gente que vivía mal, vivía lejos, no tenía medios, no tenía cerca un hospital, vivía muy lejos, era muy difícil poder conseguir una cita. Este, no, el lugar donde vivía, los vecindarios, eran suburbios, no tenían áreas verdes, mucha contaminación, era otro determinante social. Eran pobres, tenían lo básico para comer. Y el tipo de educación, no tenían mucha educación. El conocimiento en medicina era muy escaso. Y eso era un factor para que la enfermedad que tenían, las enfermedades cardiovasculares, fueran peor, ¿no? Con más complicaciones y más mortalidad. Y había racismo. Eh, el personal de salud, había un grado de racismo en los artículos que he mencionado en las referencias del artículo, con respecto a pacientes que eran latinos, afroamericanos. El trato no era igual que un paciente americano, ¿no? No era igual. Y había a veces sesgo en el tratamiento. A unos les daban warfarina, por decir, a otros no les daban, a otros les daban los nuevos anticoagulantes, a otros no les daban. Ese tipo de sesgos en el tratamiento con el cual el paciente no iba bien, no iba bien. Eso también se debería estudiar acá, ¿no? en, en, en Perú con nuestras minorías, ¿no? Tenemos comunidades indígenas que están aisladas. Se debería de ver si hay ese tipo de, bueno, es evidente a veces, ¿no? Es evidente que sí hay, ¿no? Pero no tenemos la medicina basada en evidencias para poder, ¿no? Decirlo en números, sí, pues sí hay, ¿no? Es la evidencia que nos ayudaría para tomar medidas y mejorar la salud de minorías, de poblaciones que están un poco aisladas, que están excluidas, ¿no? de nuestro país. Gracias por la pregunta. Muy bien, doctora Rocío, muchas gracias a usted por la respuesta que nos ha brindado sobre su artículo publicado. Y bien, no habiendo más preguntas por esta oportunidad y en esta ponencia, le damos la última palabra, doctora, para que pueda dar su último acercamiento hacia los estudiantes que le están escuchando a nivel nacional sobre justamente esta importante línea de investigación y prioridad a nivel nacional que son las enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias, Alejandro. Yo los felicito porque sé de ustedes el potencial que tienen, ¿no? De interés de poder comerse el mundo, por así decirlo, y yo les deseo el mayor de los éxitos. Yo deseo que esta pequeña charla les pueda ayudar. Está ahí mi correo, si alguno desea, lo poco que sé, no sé mucho, me falta demasiado por aprender, hay mucho por aprender. Les puedo apoyar en cualquier cosa y les deseo muchos éxitos. Por favor, yo les pido, hago un llamado para que investiguen en lo que a ustedes les apasione, en lo que amen, y investiguen en enfermedad cardiovascular que es muy prevalente, tiene alta incidencia en nuestro país y no tenemos información. Miren los escasos artículos que tenemos y tantas necesidades que tiene esta población de salud. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, doctora, muchas gracias a usted. Chicos, no se desesperen. Doctora, ¿nos podría, por favor, compartir una palabra clave para el pase de asistencia final, por favor? Una sola palabra que usted considere que puede englobar toda su exposición y que nos pueda ayudar en lo que es el pase de asistencia. Yo creo que es justicia, Alejandro. Justicia, investigar es justicia, ¿no? Investigar es justicia con la población, justicia con las políticas
es justicia. Bien, doctora, muchísimas Gracias. gracias. Bien, chicos, ahí está la palabra clave, justicia, para que la puedan colocar en su asistencia final. Y de igual manera agradecer a todos los participantes. Les pedimos si por favor pudieran seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, también el grupo de WhatsApp, y también tienen por ahí lo que es el aula virtual, donde estamos subiendo todas las diapositivas y también las grabaciones de todas las sesiones de este gran curso de prioridades de investigación en salud. Doctora, no se vaya todavía, por favor, falta la fotito final. No sé si nos puede acompañar, por favor. Claro, gracias. Bien, entonces chicos, prendamos cámara, por favor, todos los que puedan prender y acompáñanos en esta última fotito. Igual sabemos de que las publicamos en nuestras redes sociales para todos ustedes y para que puedan, bien. A ver, ¿alguien que me pueda ayudar con la fotito final? Gis o Oriana. Sí, no te preocupes, yo te apoyo con eso. Ya, genial Gis, muchas gracias. Entonces vamos a esperar un momentito más para ver